Entonces el capítulo 20 de qué va a hablar, de un sistema de emergencia que tiene la persona. La persona tiene un sistema normal que es a medida de que yo lo trabajo con el intelecto voy a ir dominando el corazón. Como lo que todos tenemos que hacer, dominar, pensar, estudiar Torah, hacer shaharit, es un tipo de meditación. Saben que el rezo es un tipo, se considera como un tipo de meditación en Hashem, en la grandeza de Hashem. Uno tiene que concentrarse en la tefilá y sobre todo es bueno, si bien no rezan en español o en hebreo, no importa el idioma, si rezan en hebreo está bien, pero hay que saber por lo menos una síntesis del significado de lo que uno está diciendo. Porque no podemos dejar de lado el tema justamente de que el rezo es una meditación en la grandeza de Hashem. Un tipo de control mental que nos ayuda a dominar el alma animal. Por eso es el rezo más fuerte es a la mañana, shaharit más largo también físicamente. ¿Por qué? Porque necesito la mayor fuerza para dominar el alma animal. Después viene minjá corto, que es un punch más en el medio del día para que no se despierte. A la mañana ya le di duro. Después para que no se levante de vuelta le haces al mediodía otro ¡pum! Y a la noche ya para que se vaya a dormir tranquilo le haces ¡pa! Con Arbit y Kriyat Shema. El Shema a la noche le haces ¡pum! En la cabeza. Dormir hasta el otro día. Esa es la forma de controlar que tiene la persona, el alma animal, todos los días. Esa es la forma normal, cotidiana. Ahora hay una forma de un sistema de emergencia. Eso empieza a hablar el Tanya ahora. El sistema de emergencia es cuando la persona, por ejemplo, en el primer etapa, la primer parte del servicio a Hashem, depende de cuánto uno estudie, depende de cuánto uno medite, depende de cuánto uno tenga capacidades cognitivas para estudiar Torah y entender, y depende de, por ejemplo, digamos que una persona que trabaja, tiene negocio, tiene familia, tiene ocupaciones, no tiene todo ese tiempo que necesitaría para dominar su alma animal. No le puede decir al alma animal, no, espera un poquito, déjame un poquito, no pelees hoy porque no tengo tiempo de estudiar, mañana seguimos. No tiene esa posibilidad, no tiene esa fuerza de estudiar todos los días y profundamente. O sencillamente le cuesta estudiar, digamos, puede pasar. Entonces ahí hay otro sistema, es un sistema de emergencia. ¿Cuál es el sistema de emergencia? Hay un nivel del alma que está oculto, que se llama el amor a Hashem, el amor oculto. Avá Mesuteret, el amor oculto a Hashem, que cada persona lo tiene adentro y solamente se revela en momentos de una necesidad muy grande o en un momento de una prueba muy grande. Vieron como una persona, Haz Shalom, pasa, por ejemplo, vemos que hay gente que vuelve en Teshuvá, de golpe empezó a cumplir más Torah y todo lo que sea, acercarse cuando Haz Shalom falleció un familiar, o Haz Shalom tuvo un problema, un accidente, o Haz Shalom pasó algún tipo de acusación o de algún tipo de una cuestión muy grave. En ese momento de opresión, el alma despierta de ese amor oculto que está, sale el sistema de emergencia y se despierta en la persona un amor a Hashem natural, que estaba oculto, que cada uno de nosotros lo tiene. Y el Tanya explica de dónde viene, es una herencia de los patriarcas. Así como Abraham Avinu tenía amor a Hashem, él transmitió el gen del amor a Hashem a toda su descendencia. Es algo que está dentro de la persona. Y es un sistema de emergencia, quiere decir en un momento de una prueba, una lucha, o alguien que le dicen, por ejemplo, Haz Shalom, le dicen aposternate delante de tal deidad o de tal estatua o de lo que sea, ahí no importa a la persona si a la mañana hizo shaharit, si estudió, si meditó Tanya o hizo Hasidut o noqueó a su Yetzer Hará o no importa, lo más seguro es que la persona va a revelar ese amor a Hashem y no lo va a hacer. O le van a decir Haz Shalom, mata a otra persona. O hace algo muy prohibido, muy malo. Seguramente en un sistema así de crisis, en un momento de ultimátum, la persona va a revelar ese amor natural que tiene cada uno de nosotros. Que no hay nadie que no lo tenga. Ahora uno dice, no puedo esperar confiando que cada vez que para despertar mi amor a Hashem, que venga un desastre o una persecución o una intifada. ¿Se puede llamar angustia también?
una angustia, muy bien, o que venga algún tipo de conflicto o algún tipo de persecución al pueblo de Israel, no puedo esperarme, no voy a tener tranquilidad. Entonces hay otra forma, y eso vamos a empezar a hablar ahora. La otra forma de revelar este amor oculto, que no depende, repetimos, ¿cuál es la diferencia entre el primer sistema y el segundo? El primero depende de mi nivel intelectual y de mi capacidad de estudio, y incluso sin capacidad y nivel intelectual, cuánto tiempo dispongo en la práctica de poder estudiar. Y el segundo no depende de eso, no depende ni de cuánto estudio, ni de cuántas mitzvot hago, ni el nivel que tengo del alma, no depende de nada, es un nivel oculto que tiene la persona de amor a Hashem que cada uno tiene. Ahora dijimos, en el caso que se revela es un caso de una crisis muy fuerte, una persecución, un problema, una muerte de un familiar, Haz de Shalom, que nadie sepa, pero también hay otra forma de revelar este amor oculto, y esto vamos a ver hoy. Entonces está escrito en el capítulo 20, que dice que para entender este tipo de amor y cómo revelarlo hay que entender primero que el tema de los 10 mandamientos. ¿Sí? Así empieza el Tanya. Los 10 mandamientos, está escrito que entre poco, ¿no? Har Sinai en Shavuot, vamos a recibir la Torah. Se dieron los 2 primeros mandamientos, fueron de la boca de Hashem, y el resto los dijo Moshe Rabbeinu. Los 2 primeros es Anoji, Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrás otro. Y el segundo, Lo Yeleja, Elohim Ajerim, no vas a tener otros dioses. Se explica que en cada uno de estos 2 dichos están incluidas, en el primer dicho están incluidas todas las mitzvot positivas de la Torah. En yo soy Hashem tu Dios es una mitzvah positiva e incluye todas las mitzvot positivas de la Torah. ¿Que cuántas son las positivas? ¿Alguien recuerda? Muy bien, las mitzvot positivas son 248. Y el Lo y el Ejá es un resumen general de las 365, como los días del año solar. De las 365 mitzvot negativas. De acá se ve obviamente que el judaísmo es la religión de él no puedo. Hay muchas más mitzvot negativas que positivas. No, esto no puedo comer. Vamos allá, no puedo ir. No, vamos a hacer, no puedo. Esto, no. Es la religión de las prohibiciones. Es así. Hay 365 negativas, 248 positivas. Pero estas están condensadas y incluidas en los 2 primeros dichos de los 10 mandamientos. Así dijeron los sabios. También el tema de mitzvot positivas, ¿saben qué? ¿De dónde sale el origen de el hacer algo por otra persona? Está vinculado con el amor a otra persona. Si yo quiero a alguien, voy a hacer cosas que expresen mi amor hacia él, que lo pongan contento, que me vinculen con la otra persona. Yo quiero más a una persona, le voy a dar un regalo, le voy a traer comida, le voy a dar un consejo. El afecto hace que yo haga cosas por el otro. No así el temor, el respeto, amor, reverencia hacia otra persona va a hacer que yo evite, por ejemplo, evitar molestarlo, evitar interrumpirlo, evitar que hacer algo que le moleste. El temor o el respeto hacia la otra persona va a evitar hacerle un cerco, no interrumpirlo, no hablar, no molestarlo. Eso, el origen de las mitzvot negativas tiene que ver con el temor a Hashem, y las mitzvot positivas tienen que ver con el amor a Hashem, ¿sí? También tiene que ver con estas los 2 primeros mandamientos. Y para explicar mejor hay que entender primero lo que está dicho sobre la unicidad especial que tiene Hashem, y de que todo el mundo cree que Hashem es uno y que Él es el creador del mundo. Esto es algo muy interesante. El Tanya dice, no sé si lo trae, no me recuerdo si en este capítulo o más adelante, el Tanya explica que la noción de que Hashem es todo y que Dios es todo, la tienen todas las personas, incluso los restos de las naciones del mundo. Algunas creen que, por ejemplo, puede ser que Hashem es el más grande, pero hay otros dioses. Algunos pueden pensar que Hashem es
estuvo, creó el mundo, pero ya está muy lejos, se fue, tiene otras cosas mejores para hacer, no está pendiente de cada cosa chiquitita en realidad que yo hago, pero en general creen que hay una justicia divina, una fuerza universal, como se diga, es un sentimiento que es más generalizado en la humanidad. La mayoría de las personas creen en una deidad, en una existencia superior. Y creemos que Él era único y anterior a la creación del mundo, y que Él estaba solo antes de que se cree todo. No hay nadie que creó a Hashem, no existe que alguien que creó a Hashem. Y hasta que Él no creó el mundo, no cambió antes y después. ¿Qué quiere decir? Hay un concepto que dice Ani Havai Elohimiti, yo soy Hashem y no cambié. ¿Qué quiere decir yo soy Hashem y no cambié? Explícanlo, es un pasuk de Mishlei. Ya estaba. Ya estaba, obviamente, pero quiere decir no cambió. ¿Qué quiere decir que Hashem no cambió? Perfecto, está. No puede haber dualismo. Siempre existió. Siempre fue lo que fue. Yo soy quien soy. ¿Pero qué quiere decir el concepto? Muy bien, muy bien. ¿Va bien? El tema que es perfecto. Por ese lado me gustó. ¿Qué quiere decir que Él no cambió? ¿Por qué va a cambiar Hashem? Porque no necesita, está bien como es omnipotente, no necesita cambiar. Forma ni imagen. Si cambia le falta algo. ¿Están de acuerdo? Si no le falta nada, no tiene que cambiar. Muy bien. Te voy a dar un ejemplo. Muy bien. ¿Dónde está escrito en la Torá que una persona tiene prohibido comer tierra? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? ¿En el Mishneh Torah, en el Rambam que vos estudias no está? No importa, en la Torah en general. No está escrito. Ahora, ¿por qué no está escrito? ¿Por qué no está escrito que está prohibido comer tierra? Porque la Torah no nos pide algo que no es lógico y que no es placentero para la persona. Al contrario, hay comentaristas, hay rabinos que explican que las prohibiciones de la Torah son justamente esas y no otras, porque hay un yetzer hará, hay un instinto a hacer eso. ¿Cómo se explica? Se explica en la Gemara, dice que está repetido 3 veces no comer sangre en la Torah. Entonces se explica que hoy en día, ¿quién comería sangre? Hoy en día no. O sea, hay varias explicaciones, no importa. Pero una de las explicaciones es porque anteriormente había un yetzer hará muy fuerte de todas las naciones de comer sangre, ya sea cocinada o cruda o como sea, pero había un yetzer hará muy fuerte, un instinto animal muy fuerte en comer sangre. Hoy en día no lo conocemos, pero la Torá pide solo cosas que son que la persona se vea atraída por eso. Si no, no matar. Mira, si uno piensa en un lunes fuera de Israel, en el trabajo, en el jefe a la mañana, a 8 de la mañana que le dice no sé qué, ahí necesita acordarse de la mitzvah no matar, porque o en el tráfico, no sé, uno necesita ahí. ¿Qué quiero decir con esto? La Torá no dice cosas que no son necesarias y no dice cosas obvias. Si la Torá te dice que Hashem no cambió, quiere decir que si no me hubiese dicho, yo hubiese pensado que sí podía cambiar. Si la Torá me dice que Hashem no cambió, quiere decir que yo, mi lógica normal, hubiese sido que sí cambiaba. Y ahora, ¿por qué cambia? ¿Y cómo puede ser que cambie? ¿Y por qué vamos a explicar que no cambia en realidad? Está escrito así. Está escrito que una de las formas de que Hashem nos dio de entenderlo es entenderlo, como dice el Rambam, a través de su creación, a través de las criaturas, a través de la grandeza de Hashem. Se compara la fortaleza o el estruendo de Hashem, se compara a los rayos, a la altura de las montañas. Son ideas, no es así. Hashem es mucho más, es infinito, pero nos dio ideas para entender. Una de las por así decirlo, no tiene forma Hashem, no quiero que digan que tiene forma ni nada, pero una de las formas que la Kabbalah explica los conceptos de las sefirot y los mundos espirituales es con la persona. Se equipara a la persona a Hashem, por eso hay un nivel arriba espiritual que se llama Adam HaKadmon, el hombre primordial. El hombre primordial, que es una forma arriba de la Kabbalah.
¿Vieron alguna vez la forma esa que se ve que la cualidad de Jochma está en la cabeza, después viene la Gesed, la bondad está en el brazo derecho, Geburá izquierdo? Son formas, Hashem no tiene ni brazo ni nada, quiero que quede claro, pero son formas de entender, es como explicarle a un nene, mira, ¿qué es un avión? Y vos le decís, bueno, mira, es como, ¿viste cómo vuela el pajarito? Es forma de explicar. La Torá nos permitió tratar de entender a Hashem entendiendo una persona. Y ahí es donde viene la confusión. En una persona, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, hoy en día tiene un auto, una persona que no tiene un auto. No es lo mismo una persona que tiene una casa, dentro de poco van a tener, ¿no? Una persona que no tiene una casa. Le da otra forma de pararse, otra forma de presentarse, le da otra consistencia a la persona. La Torá dice que la persona que no tiene una casa donde dormir es como un muerto, Haz Shalom. Una persona que no tiene un techo, una persona que no tiene prendas, una persona que no tiene alimento, Haz Shalom, lo cambia. No puedo decir que no es lo mismo una persona que tiene o que no tiene. Le trae completitud a la persona. Mientras algo tiene más necesidades que son más básicas, la persona está más completa. Y puedo decir en el sentido no solo físico, mental. Una persona que tiene las necesidades físicas tiene más cabeza para estudiar Torá. Tiene más apertura hacia los demás, uno puede ver más abierto, ¿no? Es algo, una realidad nuestra. Entonces yo podría pensar, bueno, Hashem antes de crear el mundo, y ahora cuando creó el mundo, Hashem es más completo, ahora tiene más perfección, tiene, como dijo muy bien, es perfecto. Hashem era perfecto antes y es perfecto después. ¿Qué quiere decir el concepto de que Hashem no cambió? Es que el mundo no le sumó nada a Hashem. Hashem podía exactamente, ¿y qué nos quiere decir la grandeza de Hashem? Hashem si quería no creaba el mundo. No es como yo si quiero no me compro una casa, no puedo. Yo a mí no puedo no tener una casa, no puedo no tener una vestimenta, no puedo no tener mis necesidades básicas. Eso no está en elección. Hashem, una de las primeras cosas que hay que entender de la grandeza de Hashem es que Él creó el mundo por generosidad y bondad. A Él no le sumó nada, no le cambió nada. Es más, creo que le trajo más dolor de cabeza. No tiene cabeza Hashem, pero seguramente le trajimos más dolor de cabeza que otra cosa. A Él no le sumó nada. Hashem era perfecto antes, es perfecto ahora. Ese es un concepto, es una meditación de que vamos a ir teniendo. Más adelante va a seguir explicando el capítulo de Tania. Y cuando una persona empieza a entender de que todo en el mundo es Hashem y que todas las cosas que pasan vienen de Él, es como una de las formas de despertar ese amor oculto que tengo, meditando en el mundo, en la grandeza del mundo, en la providencia divina, cómo Hashem va controlando mi vida. ¿Por qué yo estoy acá y no estoy en otro lado? ¿Por qué yo tengo justo de vecino a tal persona y no tengo a otra? Toda esa red gigante que Hashem tejió, que para mí es infinita, para Él no significa absolutamente nada. No es que no significa, no es importante, no le suma nada, no le cambia nada. Hashem es un ser que va más allá de todo esto, ¿sí? Entonces, el primer concepto, tanto los uno diría, sí, acá este mundo inferior, acá abajo en el shuk que venden tomate y acá que hay una pizza, eso no le cambia a Hashem. No, incluso los mundos superiores, que hay ángeles y que hay serafines y que tiene huestes gigantes de tropas que lo sirven y lo alaban constantemente y son millones y millones y millones y millones, eso a Él no le cambia nada, no le afecta en nada, no le trae ningún cambio a su unicidad. Él es el único y de Él todo depende. Ahora vamos de vuelta. Él es, ¿qué quiere decir que no cambió nada? Que no le trae completitud. Y segundo, que antes de que algo exista y después de que algo exista es lo mismo para Él. Quiere decir, todo depende de Él. Todo. ¿Qué quiere decir? Si Hashem deja de pensar, deja de meditar un segundo en una cosa, esa cosa desaparece, no existe más, no tiene existencia por sí misma. Y estamos unidos constantemente a la creación divina. ¿Qué quiere decir Hashem? No es que nos creó, por ejemplo, tanto X años atrás, cuando nos concibió el vientre de nuestra madre, sino Hashem constantemente nos está creando y nos está manteniendo. Toda la creación infinita de Hashem
era antes nada y después es nada. Quiere decir, si nosotros no fuésemos por Hashem, no somos nada, no tenemos existencia. O sea, no es como existencia como algo que le saco de la electricidad a un aparato y deja de funcionar. No, es como que desenchufo algo y desaparece, no está más. Ese es el nivel de conexión que tenemos con Hashem. Ahora acabo de explicar tres niveles de anulación, dando tres ejemplos. Hay tres formas de algo, para que entendamos, depende de otra cosa. Como por ejemplo, de Mashal, en el alma de la persona que habla, cuando una persona habla, el habla es un nivel de una vestimenta de la persona. ¿Qué quiere decir? Es algo que depende enteramente de él. Si la persona deja de hablar, se detiene de pensar, por así decirlo, o de emitir aire por la boca, el habla desaparece. No es algo que tiene existencia por sí misma. No es que yo estoy generando algo. Dejo de hablar, desaparece. No hay más. Cierro la boca, estoy hablando. Cierro la boca, desapareció el habla. No hay más, no hay rastros del habla. No quedó en el aire o lo que sea. Por eso la creación, ¿cómo se realizó la creación? Con el habla. Hashem creó con el habla, para enseñarnos de qué, que así como él habla, yo digo algo, y si me detengo de hablar, desaparece. Hashem, si deja de crear, el mundo desaparece, no está más. Tranquilos, pasa así en Israel. El mundo desaparece. Por eso se comparó la creación con el habla, porque Hashem no dijo que Hashem la moldeó. Porque si yo moldeo algo y lo dejo, eso quedó ahí. Pero si yo estoy hablando y paro de hablar, el habla desapareció, no está más. Cuando una persona, cuando deja de hablar, desapareció el habla. Lo que es, como se dice, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Alguien que no firmó algo y dijo solamente de palabra, no está, esa palabra se fue, desapareció, no tiene un resabio de esa palabra. Por eso el mundo fue creado con la palabra, para enseñarnos que constantemente depende de él, de Hashem. Si él detiene la creación, como él habla, desaparece. Es un nivel de anulación. Otro tipo de anulación, segundo, es la relación que hay entre el pensamiento y el habla. De nuevo, el habla. Yo puedo hablar pensando algo, hablar. Es más profundo, muy bien, es más conectado conmigo mismo. A la esencia, ¿no? Con la esencia, muy bien. El pensamiento está conectado con la esencia de la persona. Pero la fuerza del pensamiento puede quedarse y la palabra, si yo no pienso más, no va a salir, pero el pensamiento puede seguir. ¿Entienden? Puedo dejar de hablar y puedo a su vez seguir pensando. Nosotros seguimos siempre. Sí, nosotros nunca. De hecho, una de las formas de llamar al pensamiento, ¿sabes? Como un río. La Torá lo llama al pensamiento como el río. ¿Por qué? Porque un río nunca se puede detener, no se detiene un río. Y por eso dice un consejo de los sabios, que está explicado que cuando una persona tiene un pensamiento malo, no puede decir, no lo voy a pensar más, voy a detener mi pensamiento. Porque es como parar un río, no se puede parar un río. ¿Qué sí se puede hacer para sacar un pensamiento malo de una persona cuando tiene un pensamiento malo? Desviarlo. El río se puede desviar hacia otro canal, hacia otro lado. Yo puedo hacer un surco que abre para otro lado, no detenerlo. Parar el pensamiento no puedo. Tengo que cambiarlo por un pensamiento bueno, por ejemplo. Por otra cosa, estoy pensando en algo negativo, pienso en otra cosa. Una cosa que tengo que hacer, alguna cosa de Torá, algún favor, lo que tengo que comprar en el shuk, lo que sea. Desvío el pensamiento. Pararlo no lo puedo parar, es un río. Desviarlo lo puedo desviar, lo puedo cambiar por otra cosa. Ese es el segundo nivel de anulamiento, es el de anulación, perdón, el pensamiento del habla. El habla depende del pensamiento, tiene existencia por sí el pensamiento, y el habla depende de lo que estoy pensando. En el mejor de los casos, hay veces que también se habla sin pensar, pero no está hablando de eso acá. Acá no dice eso. Está hablando de que una persona dejó de pensar, dejó de hablar, entonces el pensamiento sigue. Eso que estamos comparando. Y otro nivel más elevado todavía, hay algo que se llama
Koach HaMedaber, la fuerza del habla. La fuerza del habla es algo, no es hablar físicamente, sino la capacidad de habla. El ser humano tiene capacidad de hablar. ¿Qué quiere decir? Que es una fuerza innata que no tiene que ver con el intelecto, sino está por encima del pensamiento. La capacidad de hablar de la persona es supra el pensamiento de la persona. Es una cualidad divina el hablar. Una de las cualidades divinas que hay. Vamos a tratar de entenderlo mejor. Por ejemplo, hay una cualidad que tiene el habla que está por encima del pensamiento. Si yo pienso en una emoción, por ejemplo, me enojé con tal persona y pienso, voy a enojarme un poco más, puede ser. Pero si yo, fíjense, me enojé con tal persona, yo empiezo a hablar, a contarle a alguien lo que me hizo, me voy a enojar muchísimo más. Empiezo a contarle y a repetir, y me hizo esto, no, y encima me hizo tal cosa, y lo mismo palabras de amor. Si yo empiezo a hablar de alguien, empiezo a decir cosas buenas de tal persona, un fanático de algo, de fútbol, lo que sea, empieza a hablar, ¿sabes que tiene Messi tantos goles, lo que sea? Y empiezo a hablar, eso va a despertar un amor en la persona, del habla. El habla va, ¿por qué? Porque el habla tiene un nivel, una raíz espiritual que está por encima de la emoción y por encima del pensamiento. Esa es la raíz espiritual del habla, la fuerza del habla, la fuerza que está dentro del alma del habla, que es innata en la persona, está más allá de que te enseñen a hablar o no, eso es un detalle secundario, pero la fuerza de hablar, si yo le enseño a hablar a un perro, no va a hablar, y no es porque no sepa el idioma, lo que sea, porque le puedo enseñar palabra por palabra, lo que sea, es porque no tiene en el alma la fuerza del habla. Nosotros tenemos la capacidad de hablar, es una fuerza innata que está en el alma, que después se inviste en un idioma específico, eso ya es el pensamiento, es un nivel inferior. Quiere decir, si a mí me enseñaron las palabras del inglés, voy a hablar inglés, si me enseñaron las palabras del español, voy a hablar español, si me enseñaron las palabras, ese es el nivel intelectual, me enseñaron las palabras del hebreo, voy a hablar hebreo. Pero la fuerza de hablar, la capacidad de hablar es un nivel que está por sobre el intelecto. Es mejor callar, no. Pero a veces si hablas estás. Pero al hablar también estás muy bien. Cuando uno tiene una emoción negativa, mejor no hablar de eso. Eso es lo primero. Por favor. Cuando uno Esa semejanza de Hashem, el habla de él es cuando él habla ya está hecho. Ya está, muy bien. Muy bien. Al final de este capítulo, usted va adelantado también. Pues no he adelantado, pero estoy pensando. Pues. Muy bien. Que cuando nosotros hablamos es en potencial y no tiene consistencia. El habla en Hashem es lo mismo que la acción en la persona. Se compara en nuestra lengua. El habla de Hashem sería como la acción en la persona. Por eso, y también el pensamiento. Por eso está escrito un paso que dice Akol beJochma cita, que Hashem hizo con Jochma todo. La traducción simple de esto es que Hashem hizo las cosas con inteligencia, pensando. Pero no, la Kabbalah explica que Hashem hizo las cosas con el nivel de Jochma. El nivel solo de pensar. Hashem pensó en el mundo, lo creó. Tal cual. Entonces, el nivel de anulación de la fuerza del habla con el nivel del alma, que es la fuerza de hablar, es mucho más anulado. Quiere decir, si una persona ya no le borraran, ya sea, puede decir en el cerebro, si lo quieren ver físicamente, o en el nivel espiritual, en el alma, la capacidad del habla no depende ya de lo físico, no depende del aliento, no depende del pensamiento. La persona no tendría capacidad de hablar, porque es una raíz más elevada. Ese es el tipo de anulación que tiene el habla en relación a la fuerza espiritual de hablar. Es una fuerza de hablar. Y después va a seguir explicando el Rebbe esa cuestión, pero ahora tenemos Arbit.